Hoy estamos en nuestro servicio fraternal, o sea, servicio del día domingo número 24. Llevamos 24 domingos del año. Hoy es 30 de junio. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Hemos estudiado hasta el capítulo 5. Sin embargo, como resultado de lo que va desde el 1 al 5, nos fue necesario estacionarnos aquí en Génesis 3, donde inicia lo que ya hemos hablado previamente esta mañana, que es el pecado, la transgresión y la iniquidad. ¿Listo? Recordemos, esas tres cosas se desarrollan aquí en este capítulo, las tres cosas. Se desarrolla el pecado, se desarrolla la transgresión y se desarrolla la iniquidad. Tengamos en cuenta entonces de una manera muy sencilla. Una persona cuando peca contra Dios es porque está desobedeciendo a Dios. ¿Listo? No le pongamos arandelas a definir el pecado. ¿Listo? Toda desobediencia a la sabiduría de Dios es pecado. ¿Listo? Eso es lo que en la Biblia llama errar. Por eso es que Jesús hablaba de erráis, desconociendo las escrituras y el poder de Dios. Y la no obediencia, porque dice que no todos han obedecido a la verdad. Luego, una vez entonces hay la desobediencia, la siguiente cosa que se va a evidenciar en una persona es que no va a ser fiel para con Dios, a lo establecido por Dios. Va a resistir a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer algo que se llama transgresión. ¿Listo? Entonces se resiste. Ya tiene primero que no está obedeciendo, entonces eso lo va a llevar a resistirse a Dios, a no ser fiel con él, con Dios. ¿Listo? Y como no obedece y no es fiel con Dios, no es fiel al propósito de Dios, no es fiel a la palabra de Dios, ha defraudado, ¿cierto? Con su desobediencia a Dios, ¿cierto? No ha permanecido en el pacto. Entonces, ¿qué busca? Hacer lo que quiere. Entonces, ahí es donde va a empezar a hacer la iniquidad, es torcerse. Eso lo hace una persona y así, eso se ve aquí en Génesis, capítulo 3. Por eso es que es tan trascendental cuando nosotros vemos a nuestros hermanos cometer pecado. Debemos orar de inmediato. ¿Listo? Si alguno de esos hermanos cometer pecado, ¿qué es lo que hemos de hacer? Orar y Dios le dará vida. Porque si no, esa persona, si no hay quien interceda, esa persona va a terminar cumpliéndose en ella las tres cosas. Y ya cuando está torcido es bastante complicado. Acuérdense que cuando Jesús habló del sistema de proselitismo de los fariseos, ellos ya estaban en las tres cosas, estaban pecando, estaban en transgresión, estaban en iniquidad contra Dios. Porque ya estaban diciendo que honraban a Dios sin sujetarse a Cristo. Entonces, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Uno no puede entonces decir que honra a Dios y desobedecer a Jesús. Porque si dice que honra a Dios con sus labios, pero en su corazón está lejos de Dios porque no honra al Hijo. Recordemos, el que honra al Padre necesariamente tendrá que honrar al Hijo. No puede honrar a uno y aborrecer al otro.
Pero los fariseos estaban haciendo ya pecado, estaban cometiendo transgresión, estaban cometiendo iniquidad, ¿sí? Entonces, y así salían y hacían prosélitos. Y cuando recorrían mar y recorrían tierra, haciendo prosélitos seguidores de ese sistema doctrinal, ¿cierto? Que ya estaba ya torcido, dice Jesús que lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Jesús le dijo, ustedes ya son hijos del infierno, pero cuando hacen esa labor, se esfuerzan de aquí para allá, yendo de aquí para allá, sin honrar al hijo, esa persona termina siendo 2 veces más hijos del infierno que ellos. Porque es muy grave, delicadísimo lo que está pasando hoy en la manera como se está desarrollando un supuesto avivamiento evangélico cristiano mediante o personas que no se sujetan a Cristo. Quienes ellos entonces ya son hijos, no son, Jesús dijo, son hijos del diablo y son hijos del infierno. Y quienes están bajo ese proselitismo, entonces resultan estar peor. Pero todo eso vamos a desarrollarlo aquí, van a verlo de esta manera. Génesis capítulo 3 dice así en el nombre de Jesús. Pero la serpiente era astuta. Recordemos que siempre Jesús, hablando de la astucia es pecado. La astucia se usa para engañar. Dice la Biblia, el Espíritu Santo, la serpiente con su astucia engañó a Eva. La astucia lleva siempre a pecar. ¿Listo? O sea que en la astucia está presente el pecado, está presente la transgresión, está presente la iniquidad. ¿Listo? En la astucia están presentes las 3 cosas. Por eso es que ningún hijo de Dios debe de ninguna manera pensar ser astuto, ni siquiera hacer bromas con la astucia, de que diga que no confiaban con su astucia. O sea, miren, no usemos chistes, ni cuentos, ni historias para referirnos a nosotros tomadas de las tinieblas. Como hace poco que hubo una tal señora Barbie, de la cual muchas congregaciones cristianas evangélicas se sirvieron para dar seminarios y clases a los niños y a los jóvenes y a las mismas iglesias de acuerdo a lo que vieron en la película. O sea, ¿qué es eso? Por eso ningún hijo de Dios debe pensar para sí, actuar con astucia, porque la astucia es satánica. El padre de la astucia es Satanás, el adversario, nuestro enemigo, el enemigo de Dios. Jesús lo que hace es que nos enseña, nos da a conocer al Padre y nos da a conocer quién es Él y su obra y su sabiduría para que nosotros seamos sabios, hijos de Dios. ¿Listo? O sea, que actuemos con sabiduría. Entonces, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. En este versículo podemos ver el modo en que opera el adversario para engañar con astucia. ¿Cómo lo hace? Con esa pregunta, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso es una pregunta que tiene como único propósito cuestionar la integridad de Dios, cuestionar la veracidad de su palabra y la severidad de la sabiduría de Dios. ¿Listo? Y eso usted lo puede ver cuando la gente, como estamos en el capítulo 5 de Primera de Corintios, hablando de la fornicación. Ya están haciendo ver que la fornicación es una necesidad biológica. O sea, están haciendo esto. ¿Listo? Lo mismo pasa con el divorcio. Cuando las personas están casadas y se divorcian y se separan y se vuelven a casar, entonces están haciendo eso. Cuando las personas en el medio social colombiano, ¿cierto? Que ha sido bastante trajinado por la violencia y la corrupción, entonces se tiene en el ambiente social de que nadie puede prosperar siendo honesto. Están cuestionando la sabiduría de Dios. Cuando la mujer no se sujeta al esposo y entonces quiere un fenómeno en tu casa, tener un animal con dos cabezas allí, están obrando con astucia, con artimañas, con errores. Cuando los hijos no se sujetan a los padres, se rebelan contra ellos, entonces están actuando con astucia, con artimaña, con error. ¿De dónde aprendieron esa astucia? Pues de su papá, de su padre el diablo. Cuando la gente no se sujeta a las autoridades que están establecidas por Dios, como los gobernantes, la gente está actuando con astucia. Porque a la verdad no es que quieran a alguien que los gobierne. Lo que quieren es una anarquía. Tipo Sodoma y Gomorra, tipo tiempo de los jueces. Tipo Satanás y la tercera parte de los ángeles que se reveló. Tipo Adán y Eva. Quieren una anarquía. Ahora, dentro de unos días, creo que en un mes, va a salir una película que promociona la anarquía. Vea, Satanás es bien astuto y él tiene todos los medios de comunicación a su servicio, promoviendo eso. Porque es necesario llevar a la gente a la anarquía para que luego surja el que los ponga a todos en concordia mediante la astucia, mediante el engaño, mediante el error. Por eso, cuando Satanás con su astucia polariza a un pueblo, polariza a un país, está actuando con astucia, con artimaña y con error. Porque una casa dividida contra sí misma no permanece. Y un país que no esté en concordia, que no esté unido en su propósito de agradar a Dios, entonces ya no hay ni conservadores, sino que hay liberalidad, hay liberalismo. Ya no hay ya no se pugna por aquellos que preserven la verdad, sino que el liberalismo lo que hace es una nueva definición de la moralidad, sin Dios y sin Cristo. ¿De dónde aprendieron todo eso? De su padre, el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, no hay verdad en él. Por eso Jesús dijo que él era la verdad. Si nosotros no queremos caer en la astucia de Satanás, es necesario que nos sujetemos a Cristo.
Determinemos de todo corazón no solo haber oído de él, ni oído su enseñanza, sino vivir la vida de Cristo, ¿sí? Fíjese que no estoy diciendo que usted viva su vida en Cristo, no. No es vivir su vida en Cristo, es vivir la vida de Cristo, porque para esto murió y también resucitó, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros vivimos es para vivir la vida de Cristo. Y sí, vivimos la vida de otra persona, porque es la única manera de poder agradar al Padre. Quienes se unan a Cristo en un solo espíritu con él, lo único que podrán de ahí en adelante es vivir la vida de Cristo para poder agradar a Dios en todas las cosas como su Hijo Jesucristo lo hizo. Esa es la razón de ser de todo, esa es la verdad de todo. Por eso nos dio ejemplo. Él hizo todo a vista de todos y nos dijo, háganlo así, para que así como yo he hecho, ustedes hagan. ¿Sí ve? Háganlo así. O sea, su manera de vivir, así como Cristo, así tal cual. Dice, yo hago siempre lo que a mi Padre le agrada, tal cual, así. ¿Dónde encuentra eso en los evangelios? ¿Cuántos? En los 4 evangelios. ¿Listo? Estúdielos cada día. Vea, ¿usted sabe que es necesario leer los manuales de todo lo que usted compra? Así sean los manuales de un sartén. Antiadherentes se llaman los sartenes, que no voy a nombrar la empresa porque voy a tener cuidado, porque si no, como esto ya sale por YouTube, no voy a nombrar empresas aquí que no me estén pagando publicidad. Pero los sartenes que vienen especiales, ¿cierto? Para que no se les pegue el alimento, ellos tienen un manual. ¿Ha leído el manual de los sartenes antiadherentes? ¿Cómo lavarlos? ¿Con qué lavarlos? ¿Cierto? ¿Qué tipo de esponjilla usar? ¿A qué temperatura deben estar? ¿Dónde debe graduar la perilla de la estufa? ¿Qué no debe hacer con ellos? Todo eso lo indica. ¿Cuánto más el Evangelio? ¿Cuánto más el Evangelio? Entonces, esa pregunta tiene ese propósito. Y es necesario que permanezcamos. Juan le dice, da testimonio de Gallo, que él se goza de que su hermano Gallo, que es discípulo de él, ande en la verdad. Andar en la verdad es vivir la vida de Cristo. Recordemos nuevamente, y es necesario que se lo aprenda también, si es puede de memoria, apréndaselo. Ya no vivo, repítalo conmigo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Repita conmigo, porque creo de todo corazón y determino de todo corazón vivir la vida de Cristo para agradar a mi Padre, Dios Todopoderoso, en todas las cosas. Por eso me comprometo y me involucro en un estudio exhaustivo de los 4 evangelios, para no ser engañado por la astucia de Satán.
¿Listo? ¿En dónde tiene filtrada esa astucia? En las iglesias locales en todo el mundo. Ahora, Satanás está diciendo que Dios no era justo en su palabra. Y eso es lo que luego el salmista, sabiendo ese proceder de los hombres guiados por Satanás, él entiende eso, pero eso nació ahí en Génesis. Satanás estaba diciendo que Dios no era justo en su palabra. Él estaba haciendo un juicio a Dios, a la confiabilidad de su palabra. Él estaba cuestionando la fidelidad de Dios. Ahora más adelante verán de dónde sale eso de que Dios no era justo en su palabra. Estaba cuestionando la confiabilidad de su palabra, estaba cuestionando la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios está refiriéndose a él mismo, o sea, a él, o sea, que él, como que Dios no está bien. ¿Cómo así que van a morir? No morirán. O sea, él estaba cuestionando aún la integridad y que Dios era sobrio. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre. Por eso les decía que uno no puede explicar que Dios es uno, ¿cierto? Que es único y que es uno, tomando como ejemplo al hombre. Porque Dios no es hombre. Para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Y por qué? Porque él dijo, y no hará. Habló y no ejecutará. Pero Satanás, ¿qué estaba diciendo? No morirán. Ahora, ¿cómo se lo dice a la gente? Mediante el pecado, la transgresión y la iniquidad. No hay, no, nadie hace plata siendo honesto. Deje de estar invirtiendo tiempo en la palabra de Dios, tanto tiempo en la obra de Dios. Trabaje por sí, por su familia, no sea bobo. ¿Qué hace enriqueciendo a otro? O sea, él lo que, con todas esas cosas, usted tiene derecho a ser feliz. Viva su vida. Usted es libre para hacer lo que quiera. Con todas esas astucias, está diciendo que Dios es hombre, hijo de hombre. Con eso está diciendo que Dios no es más que la invención del corazón del hombre. Pero Dios cuando dice algo, lo hace. Dijo y hará, habló y ejecutará. Él dijo que iba a juzgar al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios juzgará, como dijo Pedro, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y lo ha puesto como juez de vivos y muertos. O sea, va a haber un juicio. No, eso no va a haber juicio. Eso es algo alegórico. Eso tiene que ver es con la justicia moral. Lo del infierno no es verdad. Con esa astucia está engañando a la gente. Pero Dios dijo, por medio de Jesús dijo, Dios
puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Teman a él. Porque Dios es fuego consumidor. Así dijo. Si es, mira, todo lo que está escrito acerca de lo que Dios, del poder de Dios y su autoridad para hacer y que dijo que haría, lo va a hacer. Sí. Cuando alguien muera sin Cristo, dijo Dios por el Espíritu Santo, por su Hijo y por el Evangelio, que esa persona al morir levantará sus ojos en el Hades estando en tormento. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿por de dónde sacamos que la persona antes de morir primero sale y camina y deambula tipo bruja escarlata? Eso no es verdad. No es verdad. Una vez que la persona muere, levanta sus ojos en el Hades estando en tormento. Eso fue lo que Dios dijo. Creámosle a Dios. Si muere sin Cristo, no tendrá tiempo ni para irse a tomar una última cerveza. No vendrá aquí a estar molestando a nadie con obras fantasmales. Eso no es cierto. Todo eso es engaño de Satanás. Dios dijo que sacará a esa persona de su alma, será sacada de ahí, su cuerpo será resucitado, será llevado a juicio y en el juicio se buscará su nombre en el libro de la vida y si no lo hayan, la persona que no haya su nombre en el libro de la vida será echado al lago de fuego que arde con azufre. Vea, Dios lo dijo, Dios lo hará. Así de. Luego de que Jesús haya también dado a esa persona el grado de tormento que merece por sus hechos. Así lo dijo, así lo van a hacer. Pero también dijo que de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Créalo eso. Él lo hace. Si alguien recibe a Jesús, Jesús le da la potestad de ser hijo de Dios. Créale a eso, que eso lo hace. Él dijo y lo hará. Él lo ejecutará. Lo habló, lo ejecutará. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo, las hablo como el Padre me ha dicho. Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Si Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, créale que es así. Él lo hará, él lo ejecutará. Todo aquel que vea al Hijo, esta es la voluntad de que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, no se pierda más, tenga vida eterna y yo la resucitaré en el día postrero. Así se hará, él lo hará, él lo ejecutará. Pero si Dios dice, Dios resiste a los soberbios, créale, Dios resiste a los soberbios, así lo hará, así lo ejecutará. Todo aquel que ande con soberbia delante de él, que es producto del pecado, de la transgresión y de la iniquidad, esas tres cosas hacen que la gente ande con soberbia, en rebelión y obstinación contra Dios. Dios resiste a los soberbios. Si dice que Dios los deja y los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, Dios así lo hará, así lo ejecutará. Pero Satanás, ¿qué hace? Dice, no, él no hace eso. Encárguese usted mismo de redefinir qué es el bien, qué es el mal. Es el título que aparece en el anuncio de WhatsApp para hoy. Él le ha dicho al hombre que es el único responsable de definir el bien y el mal. Dios no. Romanos 3, de 3 al 5,
le pido por favor, la hermana Elisa, su merced me puede ayudar con los niños. Es que vinieron niños y las maestras están en actividades jóvenes. Por favor, perdónenme, María Paula, que sus maestras se fueron a una actividad de jóvenes. Y también a Joseph y también a Alma, que vino desde desde Castilla. Por favor, perdónenme que las maestras se me fueron, están en una actividad que se les comisionó. Pero ahí está la hermana Elisa estuvo en actividades con los niños el sábado pasado. Entonces ella también es maestra de niños. Qué pena con los papás que los trajeron, por favor. Bueno, Romanos 3 al 5 dice, pues sí, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, o sea, concerniente a lo que Dios, recuerden, Dios dijo y hará, habló y ejecutará, Dios dijo y hará, habló y ejecutará, pero eso que Él hace y Él ejecuta no lo invalida la incredulidad nuestra. La sabiduría de Dios dice que si nosotros no permanecemos en Él, Él permanece fiel. Él permanecerá fiel a su propósito, permanecerá fiel a sus promesas. Permanecerá fiel a su palabra. De ninguna manera, dice. ¿Por qué razón? Porque nuestra incredulidad no hará nulo el propósito de Dios. ¿Cuánto tiempo lleva el hombre resistiendo a Dios y Dios ha permanecido fiel a lo que dijo y a lo que habló? ¿Cuánto tiempo? Desde Adán. ¿Cuánto tiempo? Cronológicamente hagamos el aproximado de años. ¿Cuántos años lleva el hombre en pecado, en transgresión y en iniquidad contra Dios? Y Dios aún así lo que dijo lo está haciendo y lo hará, porque también prometió, también habló y ejecutará que va a destruir esta tierra, la va a quemar, la va a fundir, la va a desechar con todas las galaxias y todo el sistema solar. Y va a ser un solo cielo y una sola tierra. ¿Crea eso? ¿O creemos que hay vida en otros planetas? ¿Estamos creyendo a Dios o a Satanás? ¿Sabe que en estos últimos tiempos ha proliferado las famosas avistaciones de extraterrestres? Sí, porque él con su astucia quiere hacer pensar a la gente que ciertamente el hombre no es el único. Es muy astuto, cochino. Y no falta el fascineroso que le guste eso, los expedientes X. De Mulder y Scully. Esas avistaciones, hace poco en Perú hubo unas y en otros lugares. Y eso que dicen la gente que han visto, yo sí les creo que lo han visto, pero lo que han visto son demonios, manifestaciones demoníacas, engañosas y astutas de Satanás. Y otro que otro invento, uno que otro invento, sí, novedoso de las potencias, porque sacan cosas nuevas que no son públicas y luego las sacan a volar y dicen, ¡oye, un platillo volador! No, es una nueva avión, una nueva tecnología que han sacado, bueno, los países que ya sabemos, ¿no? Ojo con eso. No hubo un avistamiento de un ángel llamado Morón y no fue el que pervirtió el evangelio. Eso fue un demonio. Y así sucesivamente. La gente está creyendo a doctrinas de demonios, a espíritus engañadores. Pero la incredulidad del hombre jamás va a invalidar la veracidad
la severidad y la sabiduría de Dios. De ninguna manera, dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito. Vea lo que dice. Para que seas justificado en tus palabras, porque ¿qué le están diciendo a Dios? ¿Qué le dijeron a Jesús? Que él era un charlatán, que él engañaba, este hombre engaña al pueblo. ¿Qué dijeron de los discípulos? Estos trastornan al pueblo. ¿Qué decían los fariseos y los sacerdotes? Que eso es lo que ellos decían era herejía, que lo que Jesús decía era herejía, que lo que los apóstoles decían era herejía. Pero la justicia, su sabiduría era justificada por sus hijos. Dice, el que es de Dios sabe que lo que Jesús está diciendo es de Dios, porque hace la voluntad de Dios. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabe que lo que Jesús dijo es verdad. Pero ni siquiera aún así, nosotros no somos los que vamos a certificar la veracidad de la palabra de Dios. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sabe ahora con qué quieren validar la presencia de Dios? En una congregación, en una reunión, con espectáculo. ¿Sabe? ¿Ha oído usted de la famosa escarcha? Pues la Biblia, la única escarcha que habla es esa escarcha que queda sobre la hierba o sobre las plantas, sobre las hojas de los árboles, ¿cierto? Esa es una delgada capa de hielo. Pero la que muestran es una supuesta escarcha como si fuera oro. Eso no es bíblico. Dice que la palabra de Dios es como la lluvia y la nieve, como la escarcha. Ahora, si usted me dice que está en una reunión, en un seminario, en una administración de la palabra de Dios, ¿cierto? Y de pronto ve que su piel se cubre con una delgada escarcha, una delgada capa de hielo, los pelitos se le ponen todo hielecitos, ¿cierto? Y me dice, y se mueve así y se cae esa escarcha, yo sí le creería. Porque eso sí dice la Biblia que es la manifestación de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios es verdad. Si a usted se le aparecen lenguas repartidas de fuego asentándose sobre cada uno, sí, porque eso es lo que Dios dice. Sienta un viento recio que sopla y llena toda la casa, sí, eso es lo que Dios dice. Pero empezarse a estremecer como loco y dar vueltas como torbellino, eso no es de Dios. Y empezar a balbucear cosas con una supuesta manifestación de lenguas y a gritar, la batería sonar estrépitamente, el piano, la guitarra eléctrica, haciendo solos tipo Guns N' Roses. Eso no es. Pero donde hay eso, dice, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. El poder de Dios es el evangelio que usted ha creído, que está en su corazón. El evangelio es Cristo. ¿Va a buscar el poder de Dios en alguna congregación? Vamos a buscar el poder de Dios. Vamos a dejarnos fascinar por todas esas mentiras, esa astucia que impera hoy. Con el evangelio de la prosperidad, coloquen su billete en los oídos. Los billetes les van a hablar. Los billetes les van a hablar. Eso lo están haciendo. Dicen que los billetes les hablan. Coloquen sus billetes en los oídos. ¿Sabe qué están haciendo ahorita? Están tomando un vaso de agua, sacan el vaso de agua, ¿cierto?
y lo convierten pasa a ser como una especie de un líquido color dorado. Poder de Dios, poder de Dios. Eso es puro Simón Mago en las iglesias cristianas. Pero luego sí le dicen, ¿quiere esto? Entonces pacta con Dios. Pacta con Dios. Ungen a la persona con esas mentiras y la persona luego tiene que llegar y llenar unos baldes con dinero. Todavía hay gente dejándose engañar. Porque el hombre tiene las necesidades del experiencialismo. Es lo que ellos dicen que es lo único que comprueba la presencia gloriosa de Dios y su poder, su experiencia. No, Señor. Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Creámosle a Dios, a Jesús. Que quieren ver a Jesús, que quieren ver a Jesús. El apóstol Pedro dice, a él lo amamos sin haberle visto. Creemos aunque ahora no lo veamos y nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Porque Jesús también dijo, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque dirán, he aquí el Cristo. ¿No es que hay mucha astucia satánica en todo lado? Llévese, me acabo de secar la frente con este papel, llévelo y sobre quien lo coloque será sano. Pero antes de llevarlo, pacte con Dios. Sea fiel a Dios, pacte con Él. A la afuera estará una hermanita que la estará vendiendo, ¿entiendes? No se lo dan, se lo venden. Eso es, miren hermanos, eso es pura brujería, puro ocultismo, magia negra, de todo ahí metido. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, usted si de pronto no conoce todas esas cosas, mejor. Pero yo llevo 30 años predicando la palabra de Dios y he visto todas esas cosas en muchos lugares de Colombia. Fuera no he estado, pero aquí sí. He visto evangelio mezclado con brujería, lo he visto. Con ocultismo, lo he visto. Dice, y una cosa que está haciendo el mundo con Dios es que está juzgando a Dios. Ya lo que dice. Y venzas cuando fuere juzgado. Esto no lo está diciendo el Espíritu Santo acerca de Pablo, ni del salmista, ni de los profetas. Está diciendo lo de Dios. Dios está, ¿qué? Su palabra está siendo juzgada. Él está siendo juzgado. Entonces, ¿qué hace? Para que sea justificado en tus palabras, y dice, y venzas cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice el apóstol Pablo. Pues tampoco. Dios no es injusto si da castigo. Recuerden, Él dijo y hará. Él habló y ejecutará. ¿Listo? En el Salmo 51:4, explicando esto, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Porque este salmo lo que está explicando es ese pecado de que hemos estado hablando desde esta mañana. Ha habido pecado, ha habido transgresión, ha habido iniquidad, porque se ha juzgado que la sabiduría de Dios no es correcta, que su definición del bien y el mal no es correcto, que Él no es puro en su palabra, que Él no es justo en su juicio, que Él no está de acuerdo, que Él no está bien. Entonces el salmista dice,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Finalmente, él reconoce que ha pecado contra la sabiduría de Dios. Y entonces dice, tú eres justo en tu palabra. Yo, dice el salmista, yo soy el que he pecado, he transgredido, he hecho iniquidad. Tú no. Después de la serpiente dijo, no moriréis, con que Dios os ha dicho. Serán como él, sabiendo el bien y el mal. Y eso ha engañado a mucha gente, y aún inclusive a ministros del evangelio y a gente cristiana. ¿Qué día hoy el testimonio de un hombre? Recuerden que no voy a decir nombres ni nada, sino de un hombre, un ministro del evangelio, dijo que predicando sobre, y me agradó mucho oír eso de él, porque él dice que durante un tiempo predicó la carta a los romanos en su congregación. Y dentro de los miembros de su congregación había un hombre que es amigo de él. No es solamente, él pasó de ser oveja a ser más cercano a él, a ser una oveja amigable, una oveja amigable, ¿cierto? Y lo visitó en su casa, creo, dice él. Le estoy dando la versión que yo entendí. Y le dijo, pastor, gracias por la predicación. Gracias porque ese día me convertí al Señor. Y dice, y ese hombre llevaba más de 20 años asistiendo ahí. Era miembro desde hace más de 20 años, pero ese día se convirtió. Producto de una predicación de la justicia de Dios según Romanos, por parte de ese pastor. ¿Sabe qué están haciendo los pastores que han determinado conservar la verdad de la palabra de Dios? Están haciendo predicaciones escriturales. Han dejado de lado las temáticas y se han vuelto predicadores expositivos de libros enteros. Eso sí les ha costado harto, porque la gente no quiere, dice, estamos hastiados de este pan tan liviano. Consideran que la palabra, la sabiduría de Dios expositiva es algo liviano. Quieren algo novedoso, algo que los conecte con la cienciología, con aquel famoso actor que no le voy a decir el nombre, que no usa dobles para algunas cosas, que es el llamado líder de la cienciología. Ahora la gente quiere conectar con la cienciología. Quiere meter en una licuadora el evangelio, el budismo, el islam, ¿cierto? El catolicismo, brujería, ¿cierto? Hechicería, y poner aquello y se toma un sorbo de eso, un sorbete de eso. Quieren un ecumenismo en su corazón. Pero el salmista, cuando habla, que este salmo habla acerca del nacer de agua, nacer del espíritu, según se nos ha enseñado, él está diciendo que por mucho tiempo él había cuestionado a Dios. No había andado según la sabiduría de Dios. No reconocía lo justo que es la palabra, que es justo Dios y su palabra. Y que de hecho había hallado a Dios culpable de errores, de contradicciones en su propia palabra. Pero el arrepentimiento de que nosotros hablamos, solo lo enfatizamos en el sentido, porque cuando explicamos el Salmo 51, aquí está un pastor con nosotros, el pastor Jesse. Cuando nosotros explicamos el Salmo 51 para hablar del arrepentimiento, cómo una persona confiesa, porque es necesario, el arrepentimiento tiene que ir con confesión.
y le enseñamos esto, entonces enfatizamos es en la persona en sí, que se arrepiente y que confiese sus pecados, y le enseñamos esto, y le enseñamos a orar conforme a esto. ¿Qué día oramos por esto? En una reunión que tuve con unas siervas de Dios, en razón de alguien que anda extraviado de la verdad. Tomamos el Salmo 51 y oramos hasta finalizarlo, versículo por versículo, palabra por palabra. Pero ciertamente lo que hay que hacer con la persona es mostrarle que has juzgado a Dios, que por mucho tiempo juzgó errada la palabra de Dios, que es inerrante, llaman así los teólogos, los doctores de hoy día. Gente que sabe, que conoce las escrituras más que yo. Yo conozco una partecita. Hay gente que conoce mucho más y otros que conocen mucho más que esos otros. Pero hay que llevar a la persona a mostrarle que ese salmo inicia diciendo, dice, habla acerca de mis rebeliones, ¿cierto? Mis maldades, ¿sí? Mi pecado ha sido contra Dios, juzgando inecta, inservible e inútil su sabiduría. Cuando un hombre peca contra Dios, hace transgresión contra Dios y hace iniquidad contra Dios, está juzgando a Dios. Cuando, por eso le digo, cuando un hijo desobedece al padre, está juzgando que ese papá, esa mamá son inútiles, no lo han podido educar bien. Ese es el mensaje que le están diciendo. Y que no tienen ninguna autoridad sobre ellos. No es lo que ha hecho Satanás con Dios, no es lo que Satanás le dijo a Adán y a Eva, no es lo que el salmista entendió. Dice aquí, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, cosa que yo nunca, durante todo ese tiempo, hasta ahora, nunca reconocí, Señor. Yo consideraba que tú eras injusto en tu palabra. Cuando, por ejemplo, en el caso de una persona que ya determinó creer al evangelio de todo corazón, ya se dejó de niñadas y de lloriqueos y de pataletas y está divorciada, separada de su esposo y determina agradar a Dios y no vivir en adulterio, no volverse a casar. Entonces, todo ese tiempo que sí lo hizo, ¿contra quién estaba? ¿A quién estaba cuestionando? A Dios. Estaba juzgando injusto a Dios de no permitirle ser feliz. Entonces, es una cosa que hay que llevar y así se aplica para todo. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Por qué? Porque el pecador le hace un juicio a Dios y considera que Dios es inmundo. Inmundo de labios. Ahí no está hablando del juicio del trono blanco. Está hablando del juicio que el pecador le hace a Dios. Juicio que Satanás le enseñó a hacer al hombre. ¿Sí? O sea que Satanás enseñó al hombre a hacerle un juicio a Dios, a juzgar a Dios. No están diciendo que la Biblia no es la máxima autoridad. ¿Saben cómo tiene hay muchos lugares? Ustedes se acuerdan, no voy a decir nombres porque no me van a pagar publicidad, ¿cierto? Un librito que nos leían nuestros padres antes acerca de unas reglas de urbanidad. Ahora tienen la Biblia como un libro que habla de aspectos morales, pero que no es la autoridad máxima. ¿Listo? Tienen otros libros y dentro de toda su biblioteca
De pura filosofía y sabiduría humana está la Biblia, pero no la reconocen como la máxima autoridad, la verdad inerrante de Dios. Simplemente la tienen como algo a la cual pueden acudir en algún momento, inclusive para hacer novelas, para hacer películas, para muchas cosas, pero ella no es suficiente. Satanás le dijo al hombre, usted puede ser como él, haga su propio libro, haga su propia Biblia, su propio manual de conducta. Juzgue usted qué es bueno y qué es malo para usted. De eso, Pastor Jesse, hay que enseñarle a la gente. Porque, ¿qué pasa? Cuando luego la persona empieza a asistir a la iglesia, uno cree que la persona ya se convirtió a Dios. Y pueden pasar años, como le pasó a ese hombre. Creo que eran más de 25 años que llevaba en esa iglesia. Ya se había hecho amigo del pastor. Y cuando el pastor predicó sobre la justicia por la fe, ese hombre ese día se convirtió a Dios. Después de tantos años. Las iglesias cristianas evangélicas, iglesias locales, puede que estén bastante llenas de gente no convertida a Dios. Muchos religiosos, son muchos religiosos los que hay. Y una señal propia de eso es no ir continuamente a la palabra de Dios para regir la vida por la sabiduría de Dios. Eso indica que la persona no se ha convertido a Dios. Y estamos hablando no de una lectura rápida, ¿no? Leyó, porque tiene habilidades, hizo un curso de lectura rápida, comprensión lectora y todo ese asunto, ¿no? Sino que depende de la sabiduría que está allí para cada día. Continuamente acude a ella todos los días. ¿No dice así las escrituras? Lo dice así las escrituras. Estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde van a estar? En su mente, en su corazón. ¿Usted cree que repetirlas, enseñarlas, escribirlas y hablar de ellas es un asunto religioso? ¿No es que es la vida de la familia, la vida de la persona? Si usted y yo nos cansamos y nos fastidiamos de la palabra de Dios, tengamos cuidado, puede ser que no nos hayamos convertido a Dios. Sabemos de él. Vean, los demonios creen. Así dice la Biblia. Y tiemblan. ¿Crees que Dios es uno? Los demonios tienen eso clarito. Lo creen y tiemblan ante eso. O sea que creer que Dios es uno y temblar, ¿de qué le sirve a los demonios creer que Dios es uno y temblar ante su presencia? De nada. Ellos están excluidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y serán arrojados al infierno. Entonces una persona dice que cree que Dios es uno y tiembla, pero no obedece. ¿Está convertida? No. ¿Cómo sé, pastor? ¿Cómo sé que está convertido? Porque no solamente creyó, sino que obedece. ¿Y cómo obedezco? Bueno, entonces tome cada día, vaya, recurra a la palabra de Dios, sujétese a él. Y tiene que ser todos los días, bueno, sí, todos los días, así está ordenado por él. Bienaventurado el varón que medita en su palabra de día y de noche. Así lo dice.
¿Qué salmo dice eso? El Salmo primero. Vean, todos tenemos necesidades. Yo tengo necesidades. Y la plata sirve para todo, o sea, el dinero sirve para todo. Así dice la Biblia, sirve para todo. Pero lo que necesitamos es a Dios. Cuando usted dice, yo necesito plata, necesito dinero, está cambiando la sabiduría de Dios por la mentira. Usted necesita a Dios y Dios le da la sabiduría, la inteligencia, la gracia para trabajar y producir, ocupar bien el tiempo y permitirle gozar del fruto de su trabajo. Eso del evangelio de la prosperidad es un desastre, hermanos. Y más si las personas son conducidas o llevadas por codicia a diezmar según la ley. ¿Sabe que según la ley cuántos diezmos habla la ley? ¿Cuántos diezmos daba el pueblo de Israel? Daba un diezmo para los levitas, un diezmo para todas las fiestas que Dios les había mandado celebrar, y un diezmo para los pobres. O sea, daban 3 diezmos. Si es que vamos a diezmar según la ley, tocaría entonces 30%. 10 para el sacerdote, 10, o sea, para el sacerdote y la obra del ministerio, ¿cierto? 10 para todo el desarrollo de la obra que se está haciendo, ¿cierto? Cuando se hacen estas actividades como la que está haciendo hoy de jóvenes, un 10% de eso, esto para eso, y otro 10% para las actividades de labor social de la iglesia. Tocaría 10 más, entonces, 30%. Entonces, continuamos ahí en Génesis 3, versículo 2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Nuevamente aquí insistimos, esta palabra tiene como propósito desconocer el justo juicio de Dios. Cuando él dijo, no moriréis, no moriréis. Dios no es tan malo, ¿de verdad? Inclusive, así dice la gente, ¿no? Dios no es tan malo. O sea que sí es malo, pero no tanto como nosotros. O sea, Dios no es tan malo. Dios, no moriréis. Entonces, esta palabra tiene como propósito desconocer el justo juicio de Dios contra aquellos que le desobedecen. Y dicho de paso, anula la obra expiatoria de Cristo. El hombre entiende. Ahora, vean esto que pasa. Pongan cuidado lo que pasa aquí. Voy a desarrollarlo en estos 18 minutos, si Dios me lo permite. ¿Qué es lo que sucede? El hombre entiende el juicio de Dios. El hombre entiende que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, pero Satanás le quitó ese entendimiento al hombre. Eso lo dice el Espíritu Santo, y yo lo creo al Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo y a lo largo de las Escrituras. Miren, usted dirá, bueno, ¿y cómo van a ser salvos aquellas naciones, aquellas personas, aquella gente que nunca ha oído el Evangelio? Ya esa respuesta se la da el Espíritu Santo en la carta a los romanos. No tienen excusa. No, nadie va a tener excusa de no haber creído a Dios. Porque lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó.
porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. ¿No hay excusa? Entonces el hombre entiende el juicio de Dios. Saben que cuando se habla de convencimiento de pecado, justicia y juicio, ese convencimiento que Jesús dijo que el Espíritu hace en el mundo, tiene al mundo bajo juicio. Porque él está diciendo al hombre que es su pecado, su gran pecado es no sujetarse a Cristo. Le está diciendo que por no sujetarse a Cristo, su justicia propia es inútil. No le servirá ser justificado por obras, porque el que lo justifica ya está con el Padre y no lo veréis más. El Espíritu Santo le está diciendo al hombre que ha puesto su propia justicia contra la justicia de Cristo. Y le está diciendo que su juicio sobre Cristo está errado. Porque le dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El hombre ha juzgado la cruz como locura. El hombre tiene los padecimientos de Cristo como algo inútil. El hombre le hizo un juicio a Dios y le hizo un juicio a su hijo. Y en el juicio que le hicieron a su hijo, no se le hizo justicia a Cristo. En su humillación no se le hizo justicia. Pero lo que verdaderamente pasó ahí en ese juicio que el hombre le hizo a Dios y a su hijo, porque como no honraron al padre, tampoco honraron al hijo, desechan al padre y matan al hijo. Eso fue lo que Jesús dijo. Matemos al hijo para apoderarnos de la heredad. En ese juicio crucifican a Jesús. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero lo que no sabían, lo que no entienden es que en ese juicio injusto contra Dios, contra Cristo, Dios juzgó a Satanás y a sus ángeles y al mundo. Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Porque el Espíritu Santo dice es que en la cruz Jesús venció a las potestades, triunfó sobre ellas, las despojó, las exhibió públicamente, triunfó sobre ellas en la cruz y venció al enemigo, destruyó al que tenía el imperio en la muerte. Esto es al diablo. Pero por el pecado, por la transgresión, por la iniquidad que comete el hombre, ha juzgado que la cruz es locura. Es algo que no tiene sentido. Cuando esa persona está convencida de su gran pecado por el Espíritu Santo, entonces está bajo el juicio de Dios. Porque Jesús dijo,
El que no creyere será condenado. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. En ese convencimiento de justicia, el hombre está bajo el juicio de Dios porque ninguno se justificará para sí mismo delante de Dios. Y en ese convencimiento de juicio, se lo dijo Pedro a la gente, se lo dijo Pedro a los del discurso, a su primer discurso: ustedes son entregadores y matadores de Cristo. Y están bajo el juicio de Dios. Por eso dijo: ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Entonces arrepiéntanse y conviértanse. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Espíritu Santo tiene a este mundo bajo juicio. Él ya juzgó por la sabiduría de Dios a través de Cristo a este mundo y ya lo tiene convencido de su pecado, de su justicia y de su juicio. Y en las tres cosas está mal completamente. Eso a la postre, ¿a qué lleva al hombre? Al arrepentimiento, para poder salir fuera de ese juicio de Dios. Tiene que proceder al arrepentimiento en la paciencia, de bondad y longanimidad de Dios. Vea, todo hijo de Dios que se respete, que hoy es hijo de Dios, estábamos convencidos por el Espíritu Santo. Él nos estaba demostrando nuestro gran pecado. ¿Sabe cómo? Por nuestra desobediencia al Padre y a su Hijo. Pero la paciencia de Dios, la bondad y longanimidad de Dios es la que guía al hombre al arrepentimiento. Para que finalmente, como Dios dijo y hará, habló y ejecutará, sea lo que dijo y lo que habló, más bien la justicia de Dios en Cristo para con nosotros. Para que nosotros creamos y seamos salvos. Entonces el hombre entiende el juicio de Dios y que la paga por el pecado es la muerte, pero Satanás le quita ese entendimiento. Vea lo que dice Romanos 1:32. Romanos 1:32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Porque en el desarrollo de ese capítulo de Romanos, como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y están atestados de toda injusticia. Entonces, ahora vemos lo que Satanás con su astucia hace. Vean. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, no les ha sido revelado. En el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ellos, a lo menos los incrédulos, entendían el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Están bajo el juicio de Dios a través del convencimiento de pecado, de justicia y de su juicio. Pero como dicen en algunos momentos, van engañando y siendo engañados. O sea que Satanás les cegó el entendimiento de los incrédulos. Un incrédulo es aquel que, a pesar de haber oído, aún no cree. A pesar de ver y de oír, no cree. Ese creer es sujetarse.
No es solamente decir, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el unigénito del Padre, que Jesús es el verdadero pan de vida. No, es sujetarse a eso. Vean, dicho así, si yo creo que Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo y que da vida al mundo, y que si como de él no muero y tengo vida eterna, y él me resucita en el día postrero, Jesús le da la aplicación de una vez a esa verdad que estamos creyendo. ¿Cuál es? Él mismo se la da ahí, en ese capítulo 6 del Evangelio de Juan. ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a creer que Jesús, las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Y que procederemos de acuerdo a ella. Esa es la aplicación que Jesús mismo le da para la comunión con él. No es solamente saber que eres el verdadero pan de Jesús. Usted lo puede enseñar, lo puede repetir, lo puede poner en un papelito, hacer con plastilina, en un video. Pero vivamos el verdadero pan de vida. Vivamos en dependencia a su palabra, que es espíritu y que es vida. Eso es lo que la aplicación que él le da ahí. ¿Ya creyó que es el pan de vida? ¿Creyó que descendió del cielo para dar vida al mundo? Sí. ¿Creyó que lo resucitará en el postrero? Sí. Entonces obedezca. Mis palabras son espíritu y son vida. Obedezca. Sujétese a mí, dice Jesús. Dice ahí que muchos desde ese momento no le siguieron. No le siguieron porque según nosotros, que se alarmaron diciéndole que se iban a comer su carne y beber su sangre. No, ellos rechazaron, fue la autoridad de él sobre sus vidas. Ellos rechazaron el señorío de Cristo y su sabiduría para sus vidas. Dijeron, no, no más con este. Y se fueron. Muchos de sus discípulos se apartaron de él y no le siguieron más. Cuando les dijo que creer que él era el verdadero pan que descendió del cielo implica que se sujeten a él, a su palabra, que es la única que tiene espíritu y que tiene vida. Viendo a sus discípulos, les dijo, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Se van a querer ir? ¿Se quieren ir también ustedes? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cada cosa de los yo soy que Jesús mencionó tiene una implicación para nosotros en nuestra comunión con él. No es solo saber que Jesús es el buen pastor y que el buen pastor su vida dio por las ovejas. ¿Sabe qué dice la aplicación? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es que si solamente vamos a decirle a la gente Jesús es el pan de vida, Jesús es el buen pastor, Jesús es esto, Jesús es aquello, la gente sí cree. Pero ¿son creyentes? Tiene que, la misma aplicación se la da ahí. Vean, si le vamos a decir a que Jesús es la luz del mundo, ¿saben cuál es la aplicación? Entonces venga la luz para que sus obras sean reprendidas. Porque esa es la aplicación de enseñar a Jesús la luz del mundo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran reprendidas, pero que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sí, sigue enseñándole a la gente que Jesús es la luz del mundo y no le diga que eso implica que tiene que dejar, apartarse definitivamente de su pecado, de su transgresión, de su iniquidad. Que venga Cristo, póngase delante de su sabiduría. Cristo lo va a reprender. Porque eso es lo que se negaron. No vinieron a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Porque amaban lo que hacían. Si vamos a enseñar que Jesús dijo que él era el pan de vida, que Jesús era el buen pastor, que Jesús era la luz del mundo, ahí mismo está qué hay que hacer, cuál es el resultado de cada una de esas cosas. En cuanto a la comunión que la persona establezca con él.
Lo que evidenciamos después de cada cosa, cuando Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, mas no le creían a él, no querían sujetarse a él, ¿qué hicieron? Tomaron piedras para arrojárselas. Porque les destruyó todo su sistema de creencias. Les dijo que no eran hijos de Dios, les dijo que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, que si fueran discípulos de Moisés, le creerían a Moisés, les destruyó todo su sistema de creencias y les dijo que eran hijos del diablo. Cuando se enseña Juan capítulo 8, es para destruir todo sistema de creencia. Por eso dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay muchas fortalezas que derribar. La gente está confiando en muchas cosas aparte de Cristo. Y quiere entrar en el reino de los cielos aparte de Cristo. En una supuesta creencia en Cristo. ¿O es que nosotros les hemos enseñado una sola parte de todo lo que tienen que oír? Porque también somos responsables de eso. Pero el problema es, hermanos, que cuando usted va a predicar el evangelio ahora, el evangelio está encubierto para los que se pierden. Y aparte de eso que está encubierto, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y usted dirá, ¿y entonces qué vamos a predicar? Si las cosas están así tan mal. Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El apóstol Pablo se gozó de tener ese tipo de escenario en Éfeso. Él dice, no, el Señor me ha abierto puerta grande y eficaz para la predicación del evangelio y muchos son los adversarios. Y se quedó ahí, trabajando por un tiempo bastante largo y prolongado. No salió corriendo porque Dios de este siglo había llegado al entendimiento de la gente de Éfeso, donde tenían un templo a la gran diosa Diana de los Efesos. Había mucha oposición, mucho satanismo, mucha brujería ahí. Anarquía. Pero ese era el mejor escenario para predicar el evangelio. Estaba afectando el comercio de la hechura de templecillos. Pero ahí Pablo trabajó y ahí hubo una iglesia. Y ahí hubo un pastor, que ustedes saben quién fue el pastor de Éfeso. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Si en su casa hay, y usted debe saberlo ya, usted ya sabe cuál es el escenario que hay en una casa de familia. 2 contra 3, 3 contra 2, el hijo contra el padre contra el hijo, la hija contra la madre contra la hija. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Hay violencia contra el evangelio en la casa. Usted sabe que eso es un escenario que es bueno para la predicación del evangelio, donde hay oposición. ¿Acaso Jesús no predicó en medio de gran oposición? ¿O fue que encontró a todos preparados? Ese era el propósito de Juan Bautista, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero encontró una resistencia terrible, hasta en su misma casa. Sus hermanos no creían en él. Sus parientes no creían en él. El pueblo de Nazaret donde se crió no creía en él. El sistema religioso judío le hizo afrenta. Lo aborrecieron. Dice, en pago de mi amor me devolvieron odio por amor. Y le dijeron a Judas que lo vendiera por 30 piezas de plata. Eso está en un salmo. Ahí está explicado qué fue lo que pasó ahí. O sea, yo le digo, no esperemos predicar el evangelio
donde no haya oposición. Yo lo llevo predicando 30 años y he visto la gran oposición que hay, pero sé que una perseverancia derriba todo argumento que se levanta contra el conocimiento de la verdad. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder para destruir esas fortalezas. Y lo he visto, hermano, lo he visto. Sí, he visto la oposición, sí, pero también he visto que Dios derriba todo eso. Pero tiene que ser una labor permanente, prolongada, como una carrera de largo aliento. Levántese, por favor, vamos a orar. El próximo domingo tenemos la asamblea extraordinaria. Está bastante compleja ese asunto. Ahorita les hablo cuando ya termine el video. Que Dios nos ayude, que Dios se apiade de nosotros. Por algo que les voy a decir ahora, frente a la asamblea. Padre, levante sus manos. Levante sus manos santas, sin ira ni contienda. Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, pedimos fundamentados en tu gracia. Solo en tu gracia. No es nuestra justicia. Necesitamos ser preservados para el arrebatamiento de la iglesia. Y que entre tanto tenga lugar este evento tan trascendental para nosotros. Nosotros podamos permanecer en la verdad, siendo guardados de pecado, siendo guardados de transgresión, siendo guardados de iniquidad, por el poder tuyo, Señor. Guarda todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible, Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Concédenos, Padre mío, gozar de la paz tuya, de esa justicia por la fe, de poder vivirla y entenderla. Que podamos vivir la vida de Cristo, no nuestra vida. Antes bien, con lo que nosotros hagamos como esposos, como padres, como administradores de tus bienes, como empleados o trabajadores o empresarios, en todas las cosas que hagamos, en todo, Padre Santo, podamos dar testimonio de la verdad. Andad en la verdad. Dar testimonio de Cristo y de lo que implica seguir a Cristo, como Jesús mismo lo dijo, que nosotros estemos conscientes que si hemos de seguir a Cristo, hemos de sentarnos y mirar como aquel hombre que para edificar una torre primero se sienta y hace cuentas y calcula todas las cosas para poder iniciar la labor, para poderla terminar y no ser objeto de burla, Señor. Concédenos que la determinación del corazón de seguir a Cristo sea firme y amparada en tu sabiduría, porque tú eres justo en tu palabra, eres tenido por puro en tu juicio, y perdónanos por todas las veces que hemos juzgado tu palabra como algo despreciable, de poca atención, de poco interés, a lo cual no le hemos dedicado el tiempo suficiente. Guárdanos de que nuestro entendimiento sea cegado por el Dios de este siglo. Guarda a nuestros hijos, guarda el entendimiento de nuestros hijos, de nuestras hijas, para que no sea cegado por el Dios de este siglo. Que ellos no sean, Padre Santo, hechos hijos de Satán, seguidores
de su doctrina satánica. Que nuestros hijos y nuestras hijas sigan a Cristo, tomando cada día su cruz, sigan a Cristo, así como nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Que sigamos predicando el evangelio a pesar de la gran oposición que hay contra el evangelio en todo el mundo. Señor, tú nos has abierto puerta grande y eficaz para la predicación del evangelio. Eres tú quien lo has hecho. Allí están estos jóvenes, Padre Santo, en esta mañana congregados. Están presididos por estas siervas tuyas, Padre Santo. Señor, allí abre el entendimiento de ellos para que comprendan tu propósito. Y estos jóvenes, en este día, muchos de ellos determinen obedecerte a ti, permanecer fieles y guardar con integridad y verdad, con sinceridad de corazón, el evangelio, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre, Padre Santo. Confiados en esto, Señor, te presento a mis hermanos que están aquí presencialmente, los que están virtual presencialmente. Presento también mi vida, Señor, que se nos ha dado esta palabra, que hemos leído, Señor, tu palabra, la hemos expuesto con temor y reverencia. Concédenos preservar la verdad de ella, la esencia misma, Señor, de tu propósito, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no desechemos al que nos habla, a tu Hijo, que no desechemos a Cristo. Concédenos que haya verdadera conversión en todos los corazones de todos los que han sido enseñados en el evangelio, de cada uno de nosotros, una sujeción y fidelidad, compromiso y voluntad por obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense allí, por favor, de que quiero hacer una oración por ustedes para bendecirles. He estado escudriñando, indagando y averiguando mucho más acerca de lo que ustedes hacen cuando diezman, cuando ofrendan. Y voy a hacer una oración por ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a terminar allí. Voy a cerrar ya la grabación en el nombre del Señor Jesucristo.